Una noche me encontraba en la penumbra de mi habitación, cuando me asomé a la ventana. Empezaron a caer bolas de fuego. Era como una danza hermosa. Entonces entró mi mamá, cerró la ventana y dijo: "No mires eso, son brujas". Su voz se notaba como la de ella, pero sus ojos parecían extraños. Entonces me di cuenta que mi mamá seguía dormida en su habitación y lo que parecía enfrente era una bruja. Sombras eternas. Mujeres dotadas de conocimiento que podían leer, escribir, conocer de brebajes, adelantadas a su época en un lugar donde el conocimiento era de solo unos pocos, o mujeres tentadas por el diablo para poder obtener poderes. El día de hoy en Sombras Eternas les tenemos un tema muy interesante: brujas, brujería, santería. Yo soy Karime Vargas. Recuerden que pueden sintonizarnos por el 18.1 TV Abierta, 118 de Megacable o nuestras distintas redes sociales como @tvwap. Como en cada capítulo me acompañan mis compañeras Itza y Ame, y el día de hoy comenzaremos con brujas. Bueno, chicas, ¿ustedes qué saben sobre este tema? ¿Qué han escuchado hablar sobre las famosas mujeres que pueden hacer daño, que pueden conocer de muchas cosas, que pueden hacerte brebajes para que actúes conforme ellas quieren, o simplemente son mujeres que saben de muchos temas? Bueno, en mi caso yo sé un poco del tema, tal vez relativamente bastante. En sí yo de alguna forma desciendo de un linaje de brujas. Desde la generación de mi abuela ya no se practica, pero hasta antes de eso como tal tenían bastante conocimiento al respecto. Y yo estoy bastante cercana a ese tipo de temas. Yo sí me considero una persona que cree en ese tipo de cosas, que le tiene bastante respeto a lo que sea brujería, santería, cualquier tipo de práctica de este tipo de situaciones. Y se me hace muy interesante, 100% considero que es una parte de ambas cosas. Tanto personas que son tentadas por ciertas cosas que no debería de uno de saber o de jugar, pero también personas que conocen más de ciertos temas y que lo ocupan a su favor de buena manera. Sí, justamente creo que yo concuerdo mucho en ese aspecto porque la verdad es que yo no tengo un acercamiento como tal, pues sí, nunca lo he vivido, pero sí, pues sí conozco gente que ha vivido o que le han pasado cosas relacionadas a la brujería. Pero justamente me parece que hay como esta dualidad entre que hay gente que sabe mucho y que tiene estos conocimientos y que justamente los usa pues para ayudar a la gente o justamente pues para algún bien, de algún modo, ¿no? Pero también está esta otra parte en donde pues a lo mejor ya hay situaciones en específico en donde pues ya se ocupa para otros fines como pues sí, no tan buenos y que sí ya, la verdad es que sí son temas justamente de bastante respeto, ¿no? Sí, y es muy interesante porque justo esto que mencionan de que uno puede descender de familia que es muy creyente o que tiene como estos dones, a también pensar que hay personas que lo usan como con malas intenciones. Y justo también cuando nosotros hablamos como de brujas o de brujería, también depende mucho del lugar donde lo estemos colocando, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos diciendo que pueden ser estas brujas de sombrero puntiagudo, ropas oscuras, o que hacían lo famoso, ¿no? De que tenían su escoba, sus gatos negros o su caldero para hacer pociones. Realmente también esto lo estamos hablando en Europa, de la Edad Media. Y cuando nosotros nos referimos a estas mujeres, pues eran realmente mujeres que tenían el don o la sabiduría de hacer cerveza simplemente, ¿no? Pero justo llegan estas envidias de decir, no, pues es que con esa bebida que te están dando te están embrujando, te están haciendo brujería. O si ya nos remontamos un poquito de este lado a México, están las famosas Nahuali, ¿no?
que, que son mujeres que se pueden transformar en un animalito para poder así obtener información, ya sea para apoyar a los suyos o para tener malas intenciones. ¿Ustedes han tenido en algún momento algún acercamiento así que digan, es que yo siento que a tal familiar le hicieron brujería porque actuaba de tal manera y de repente empezó a tener comportamientos pues que no estaban en su personalidad? Sí, pues la verdad es que a mí algún conocido sí, o sea, repito, a mí no me ha pasado, pero sí tengo conocidos que me han contado que especialmente a un tío suyo le sucedió que estaba con una persona, estaba como pues de pareja con una persona y que esta persona pues sí tenía como una pinta muy rara, ¿no? Que sí actuaba pues bastante extraño. Y que mientras su tío empezó a convivir con esta persona, él empezó a cambiar mucho y que se alejaba mucho, se aislaba de todos y que cada vez se veía como más demacrado, ¿no? Pero que sí tenía como comportamientos muy extraños y que se alejó muchísimo como de la familia y que pues sí empezó a cambiar como su comportamiento. Él era como una persona muy alegre y que justamente pues empezó a ser más serio y como que pues ya incluso a veces en reuniones familiares no podía hablar a menos que esta persona le diera casi que permiso, ¿no? Entonces sí fue algo bastante fuerte dentro de su familia, pero que pues ya con el tiempo él logró separarse de esta persona y justamente ya como que retomó su vida, por así decirlo. Órale. Sí. Eso está Sí. bastante, pero le costó como terminar esa persona. Sí, claro, o sea, realmente tuvo como el apoyo de su familia y que su familia realmente fue como la que lo ayudó a salir de ahí, porque realmente pues él era, pues que decía que estaba enamorado, ¿no? Que no podía salir de allí, que sí, pues sí fue más como por parte de su familia que lo ayudó a salir y que también pues esta persona pues se aferraba a él, ¿no? O sea, no lo dejaba ir como tal, entonces que sí fue algo bastante difícil, pero pues que sí al final con mucho apoyo, pues logró salir de ahí. Ok, eso está potente, porque justamente cuando nosotros estamos hablando de todo esto y no sé si les ha pasado a ustedes en casa, pero por ejemplo, cuando uno dice brujería, automáticamente dicen de que amarres, o de amor, o para traer dinero, o para tener como, obtener cosas materiales, pues de una manera no pura, diría Itza, ¿no? Sí, claro. Y tú, Itza, además de todos estos poderes que vienen de familia, ¿tú qué sientes? O sea, cuando tú quieres o sientes alguna energía, ¿pasa algo diferente en ti que lo has dialogado con alguien y dices, oye, es que eso no es como tan normal? Pues en todas las mujeres de mi familia pasa mucho que somos muy perceptivas respecto a energías de las personas. Nos es muy fácil identificar cuando alguien no debe de estar cerca de nosotros o con quien no debes de acercarte, y nos ha pasado varias veces que cierto familiar, específicamente mujeres, nos dicen o les dicen, aléjate de ahí, y después de un tiempo entiendes por qué te tenías que alejar. Okay. Somos personas que normalmente podemos manifestar muy fácil lo que queremos. O sea, realmente sí lo atraemos muy, muy simple, muy fácil. Nos consideramos mujeres con mucha suerte. En general se nos llegan a presentar muchas cosas, oportunidades o sincronías, digamos, energéticas o de la vida en general, que no son normales. Por ejemplo, mi mamá tiene demasiada, en exceso, muchísima suerte todo el tiempo. Ella dice, oye, ojalá en este momento me encontrara 50 pesos, y a los 5 minutos se encuentra los 50 pesos. O sea, así de fuerte su manifestación, pongámosle. Y, por ejemplo, cuando ustedes dialogan todo esto de la buena fe que ustedes poseen o la bendición, ¿no han sentido a veces que tienen como necesidad de protegerse por personas que no sé, que lleguen a pensar como, ay, ¿cómo es que esta persona pueda tener la vida tan fácil de cierta manera, no? Sí, claro. Normalmente en mi familia en general procuramos tener cerca, en el caso de mi madre, que es un poco más arraigada a lo que es la religión, ella sí es una persona muy católica. Ella trae protecciones de ese estilo que son religiosas. En mi caso, que soy una persona agnóstica, traigo normalmente ya sea oraciones o ojos turcos, y en el caso de otras primas muchas veces traen lo que son cuarzos o piedras que protegen la energía, cada una con lo que más se siente cómodo.
Pero sí, es muy importante protegerse. En general yo lo recomendaría para cualquier persona, el proteger su energía en general, de la vida. Oigan, y está muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí como dos perspectivas, como algo que puede ser como una bendición tanto energética como de manifestación, por así decirlo, a algo como una prisión de la que no se puede salir y afortunadamente se tiene a la familia, ¿no? Y justamente al principio, pues mencionaba esto. Ustedes cuando investigan de brujas o se habla de brujas, creo que sí es bien diferente, depende del lugar de donde se hable. Por ejemplo, acá en México, allá en casita, si supieran, hay un antropólogo mexicano que se llama Alfredo López. Y justamente hizo un libro que habla sobre la cultura prehispánica y llega un capítulo en donde habla de brujas. Y él empieza a dividirlas como en 5 categorías. Y creo que ahí podemos desglosar muy bien lo que ustedes me dicen, porque él hablaba que había una categoría de mujeres muy bendecidas, que justamente podían tener este don de poder enfrentarse o confrontarse con alguien y saber si esa persona iba a ser para bien o para mal. Cómo protegían a los de su alrededor, a los de su clan, a su familia. Y también había personas que justamente sabían como este arte del arbolar y demás, y ocupaban eso ya sea para bien, para curar a los demás, saber, o para mal, y justamente encontrar todo esto. Pero, por ejemplo, ustedes ya como en un ámbito más ficcional, por así decirlo, hace rato Ame nos platicaba de una película que justamente como que engloba este tema. A ver, Ame, ¿tú cómo nos puedes acercar, por ejemplo, a personas en casita que no sepan mucho de una manera como más lúdica, como es la audiovisual, ¿no? Una película. Sí, claro. Sí, pues está esta película que se llama Desaparecer por completo. Y me parece que aborda bastante bien este tipo de temas sobre brujería y santería. La historia es acerca de un fotógrafo que de pronto se mete como en temas un poquito, bueno, en un caso en específico bastante fuerte, y a raíz de eso pues le empiezan a suceder cosas, ¿no? Pero a mí me parece como un acercamiento muy, muy realista del tema, porque justamente sí le empiezan a pasar cosas como cambios físicos, él de repente empieza a encontrar cosas que le dejan en su casa o empieza a escuchar cosas, ¿no? Y pues justamente pues sí toca bastante este tema de la brujería, y que me parece que también es un tema justamente muy fuerte en nuestro país, ¿no? O sea, sí Claro. tenemos mucho esa cultura, entonces me parece que esta peli lo refleja bastante bien, y que aparte sí, pues sí toca temas bastante fuertes, y sí provoca bastante terror. Ok, ya tenemos aquí una nueva palabra, terror. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña cápsula de Desaparecer por completo para que sepamos un poquito más del tema? ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión por capturar la verdad, cuando la verdad empieza a consumirnos? Hoy quiero recomendarte una de las películas mexicanas de terror psicológico más intensas de los últimos años, Desaparecer por completo, dirigida por Luis Javier Enaine. La historia sigue a Santiago, un fotógrafo obsesionado con documentar escenas criminales, pero después de cubrir un caso particularmente violento, su cuerpo empieza a deteriorarse de formas inexplicables. Día con día, algo dentro y fuera de él comienza a desaparecer. Más allá del terror físico, la película nos sumerge en una angustia profunda, la deshumanización del dolor, la violencia mediática y la pérdida de identidad en una sociedad que lo consume todo, incluso el sufrimiento. Visualmente es impactante. La fotografía de Alfredo Altamirano combina luces crudas con sombras que casi parecen devorar el personaje. Y el diseño sonoro, distorsionado y asfixiante, hace que el espectador siente en carne propia la descomposición de Santiago. Desaparecer por completo no busca solo asustar, busca confrontarte. Es un espejo oscuro sobre cómo el horror no siempre está afuera, sino en lo que dejamos morir dentro de nosotros. Así que, si te gustan los thrillers psicológicos, el cine mexicano con identidad y las historias que se quedan bajo la piel, esta es una película que definitivamente no puedes dejar pasar.
Wow, creo que es muy impresionante cuando en México se habla como de audiovisual en cuestión de cine, porque se aborda desde una manera un poquito como más mística, ¿no creen? Hay Sí, muchas claro. películas de este tipo